mantenido durante todo este tiempo una asistencia por encima del 90%. Entonces, en realidad no creo que esté planteado y no hay ninguna circunstancia que diga que, bueno, que efectivamente nosotros suspendimos clases en todo el territorio nacional. Nunca se suspendió clase y por el contrario nos sentimos muy satisfechos porque los planteles educativos en casi todo el territorio nacional se mantuvieron activos y nosotros queremos felicitar a los directores, a los maestros, a los padres, a las madres que asumieron responsablemente seguir la actividad cotidiana, normal. Nosotros no podemos afectar un derecho, que es el derecho a la educación. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad para que todos nuestros chamos y nuestras chamas siempre estén activos en la actividad educativa. O sea que, hablando en general, se pudiera decir que la mayoría de los planteles educativos continuó con normalidad sus hábitos. Sí, así es. Nosotros el reporte que tuvimos durante todas estas semanas han sido reportes muy positivos, ¿no? La gente ha estado en clase. Hay sitios, lugares, ¿no? que ya están identificados, que además todo el país conoce, que son 7, 8 parroquias donde ha habido dificultades. Y en esos lugares, bueno, los planteles, especialmente los planteles privados, decidieron de manera arbitraria y caprichosa, digamos, cerrar las escuelas, incluso en algunos casos promoviendo que los estudiantes salieran a la manifestación, asunto que es muy delicado porque pone en riesgo el interés superior de los niños. Entonces nosotros hacemos a través de tu programa una invitación a todos los directores de las escuelas privadas que tengan cuidado y que procuren el bienestar y el cuidado de los niños y niñas que estudian en esos colegios. Hablando un poco acerca de un análisis más profundo, y es el balance que se hace hoy de la calidad de la educación en Venezuela. El Ministerio de Educación está desarrollando una consulta nacional. Yo quisiera que usted nos hablara acerca de cuáles son los objetivos generales y específicos de esta consulta nacional y a quiénes abarca, comprendiendo que existen en todo el país aproximadamente 29.000 planteles educativos. Sí, efectivamente, 29.000 contando públicas y privadas. Y nosotros, digamos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ministro Héctor Rodríguez, vicepresidente además del área social, dieron la indicación de arrancar un proceso muy lindo y es una oportunidad maravillosa para todo el país de trabajar en los temas de calidad educativa. Es una indicación en torno a los programas que existen actualmente y mirando la educación que queremos para nuestros hijos. Y en ese sentido se está organizando una gran consulta nacional que va a ser dirigida a todo el territorio nacional, a todos los sectores de la vida nacional, donde participen las madres, los padres, los profesores, los estudiantes, la comunidad, pero además los sectores específicos, ¿no? Los medios de comunicación, los campesinos, los pescadores, los indígenas, con la idea de trabajar hacia las líneas orientadoras del currículum básico nacional, ¿no? Del subsistema de educación básica. Y en la consulta además tiene como unos ejes temáticos que son muy interesantes y si me lo permites voy a enunciarlos muy rápidamente. Claro que sí. El objetivo, la consulta tiene 10 ejes alrededor de los cuales vamos a trabajar tanto la consulta concentrada como la consulta difusa. Objetivos y características de la educación, el perfil del egresado de la educación básica, los ejes integradores y las áreas de aprendizaje, la organización y la cultura escolar en sus diferentes niveles y modalidades, el desempeño institucional y los indicadores de calidad, las prácticas de supervisión, seguimiento sobre los procesos educativos, la carrera profesional también de los trabajadores académicos de apoyo desde su formación base, el ingreso, la carrera, el desarrollo, la promoción, en los ascensos y el egreso, la importancia de la vinculación comunitaria en los centros educativos, la participación de la familia y la comunidad en la gestión escolar
y finalmente la relación que hay entre educación, sociedad y trabajo. Hablando de ese punto de la interacción de la educación, sociedad y trabajo, hay sectores que cuando se habla de la materia educativa, desde las iniciativas adelantadas por el Ministerio de Educación, se plantea la pregunta de si existe un proceso de ideologización de los estudiantes que tenga que ver algo con la política. ¿En esto está considerado que tenga alguna matriz política que se esté impartiendo a los estudiantes? Bueno, a ver, ¿qué es la ideología? La ideología no es otra cosa sino ideas, ¿no? Es un esquema de ideas. Entonces, si eso es así, uno se pregunta, ¿puede haber alguna educación sin ideas? No, toda educación, en tanto es un conjunto de ideas y además tiene un marco axiológico, toda educación es ideológica, toda educación. Todo lo que se transmite por la televisión es ideológico. Un noticiero, esta entrevista, en tanto que tiene un esquema de valores, es ideológica. Entonces, creo que es un fetiche, cada vez que hablamos de ideología, hay una cosa ahí como pensando, a nuestros hijos le van a meter las ideas de comunismo en la cabeza o algo así. Toda formación, toda educación es esencialmente formación ideológica. Por lo tanto, si cuando decimos que nosotros estamos formando a nuestros hijos para la democracia participativa, lo estamos formando para la solidaridad, para el respeto a la vida humana, para la tolerancia, estamos diciendo que los estamos formando en unas ideas. Por lo tanto, la educación es esencialmente ideológica. Lo que nosotros estamos diciendo es que no es partidista, eso es otro cuento. Okay. Entonces, la educación es esencialmente ideológica porque nosotros queremos la formación para la vida, para el respeto a los seres humanos, para la solidaridad y la fraternidad, para la tolerancia, pero otra cosa es que sea partidista. Y en eso, el propio ministro lo ha dicho muchas veces, estamos de acuerdo que no debe ser una educación partidista, sino una formación para las ideas. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles pudiera considerar usted son las principales debilidades y oportunidades que tiene la educación hoy? Bueno, nosotros creo que hemos avanzado mucho en educación en estos últimos años, ¿no? Básicamente hemos abierto las puertas de la educación y hemos aumentado la matrícula. Nosotros además logramos la eliminación del cobro de la matrícula y por eso, de hecho, se abrieron las puertas de la escuela, ¿no? Y aumentamos el proceso de inclusión escolar y además la prosecución también. La idea de alimentar a nuestros chamos fue un proceso muy importante de garantizar el derecho también a la educación, porque cuando se empezó a dar alimento en la escuela, los muchachos empezaron a venir, ¿no? Y empezamos a disminuir también niveles de violencia y niveles de desnutrición y niveles de pobreza. Pero además, la colección bicentenaria, es decir, los textos, que todos nuestros niños tengan sus textos escolares de manera gratuita y que además tengan canaimita y tengan acceso y democratización a la tecnología. Son temas reconocidos por el mundo entero. UNESCO en sus informes, en su último informe, reconoció a Venezuela como un país no solamente que trabaja por la inclusión educativa, sino que además trabaja por la calidad educativa en el sentido de los textos y de las canaimas. Eso significa que ya no tenemos más retos por delante de ninguna manera. Todos nosotros reconocemos que hay serias dificultades todavía en el sistema educativo y que hay que trabajar muy seriamente en el tema de la formación de los profesores, en avanzar también en el asunto de la prosecución escolar, en lograr, por ejemplo, esa relación entre educación y trabajo, en lograr la ocupación del tiempo completo, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos dobles turnos y estamos revisando la idea de tener una educación durante todo el día. Viceministra, se nos agotó el tiempo. ¿Cuándo arranca esta consulta a nivel nacional y quiénes están involucrados? Bueno, todos los sectores de la vida nacional y además ya la consulta ya arrancó. Hoy tenemos en la Gran Colombia, en el Centro Educativo Gran Colombia, un encuentro con todos los gremios de la educación. Y a partir de la semana que viene, todos los medios irán conociendo dónde se hará, con quién se hará, en qué partes del país. Hay rutas escolares, vamos a consultar a las 29.000 escuelas y a los 7 millones de muchachos, pero además a los profesores
y a toda la comunidad en general. Bueno, le damos las gracias a Soraya Lashkar por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Importante tema en la consulta nacional sobre la educación. Ella es viceministra de Comunidades Educativas del Ministerio de Educación. Gracias. A ti. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa, pero al regreso seguimos con más de Entrevista a Venevisión. Vamos a tener aquí en el estudio a Marco Aurelio Quiñones, dirigente político de oposición. Importantes temas que conversar. Los esperamos. El niño Cristian Fuenzalida, de 14 años, sufrió un accidente y tiene una fractura de cráneo. Él se encuentra recluido en el Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, aquí en Caracas, y necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar deben dirigirse al banco de sangre de ese centro asistencial o comunicarse al 0426-110-1561. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Si tú no quieres que yo esté en esa empresa contigo, listo. Renuncio. ¿Renunciar? Si tú no...